Bienvenidos al curso de Identificación de peligros, evaluación de riesgo y controles IPRC. Mi nombre, el ingeniero Steven Gavilán, quien va a dirigir el presente curso. Empezaremos eh, con el esquema que va a tener el curso. En primer lugar, vamos a ver la normativa legal vigente. Es muy importante. Hay normativas que en general en lo que es materia de seguridad y salud se refieren siempre al IPRC, como la Ley de Seguridad del Trabajo, el reglamento del mismo y también lo que es la reglamentación específica que tiene, por ejemplo, la minería, la construcción civil y una modificatoria importante que se realizó el año pasado al artículo 77 de la ley. Vamos a ver también la terminología para saber identificar muy bien qué cosa es un peligro, qué es un riesgo y a qué podemos llamar un control. Partiendo de esos conceptos básicos, pues uno puede elaborar un IPRC, una matriz de IPRC con mucha más facilidad. Vamos a ver la clasificación de los peligros por parte de la OIT, también por parte de cómo lo considera nuestra legislación, cómo se identifican los peligros, eh, también la metodología para la evaluación de riesgos. Hay muchas metodologías a nivel mundial. Vamos a recaer nosotros en lo que nuestra normativa nos indica. Son dos metodologías diferenciadas que las que vamos a ver y la determinación de los controles, ¿no? Algo muy importante porque si el control es bueno, el peligro pues está precisamente, valga la redundancia, controlado, ¿no? Y el riesgo también. Para comenzar entonces tenemos la normativa legal. Dentro de la normativa legal vamos a tomar en cuenta en primer lugar a la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, y que es la que engloba a todo el sector operario, empresarial del Perú. Básicamente podemos ver, por ejemplo, en el artículo 19, que nos dice que la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto de lo siguiente: la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial. Esto es muy importante. Nos dice pues que en la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos, en la elaboración del IPER, siempre debe estar presente los involucrados, que son los trabajadores, porque son precisamente ellos los que están ejerciendo las labores y los que se van a encontrar expuestos a esos peligros y a esos riesgos. Si es bien cierto, no, tal vez no se puede invitar a todos los trabajadores, pero sí por lo menos a los que representan a los mismos, dependiendo de la capacidad de la empresa, pues de llevar cuantos trabajadores puedan, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a hacer un hiper de, de una sala de operaciones, pues sería por lo menos uno o dos representantes de esa sala de operaciones para que estén presentes y ellos manifiesten, ¿no? Lo que día a día llevan y colaboren con la identificación de peligros. Es una obligación, ¿no? Entonces el artículo 19 nos lo dice. Asimismo, si vamos a evaluar, no sé, el área de carpintería, tenemos que tener presente pues algún operario de carpintería, ¿no? Y posiblemente a su representante sindical para poder tener una retroalimentación y una participación íntegra de los trabajadores. Cuando el trabajador participa de la elaboración del IPER, el IPER es mucho más seguro y tiene mucha mejor calidad, porque al ser el trabajador el contribuyente, pues se, se trabaja en base a lo que directamente a ellos
les afecta. También es importante la participación de los profesionales, porque ellos pueden ver peligros que posiblemente los trabajadores ignoren porque no están relacionados con ellos, ¿no? Por ejemplo, la iluminación, ¿no? Tal vez para los trabajadores es normal la iluminación, pero por ahí un experto puede señalar y puede tener una otra perspectiva, ¿no? Igual lo que es el tema, por ejemplo, auditivo, un profesional puede señalar que aquí hay demasiado ruido y para los trabajadores es algo normal, entonces ellos no lo van a identificar. En el artículo 57, el empleador le actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños al sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A la seguridad y salud en el trabajo. Esto es importante. La ley nos señala que debe ser como mínimo un año. Sin embargo, eh, y también nos señala cuando cambien las condiciones de trabajo, obviamente cuando compramos un nuevo equipo, cuando ampliamos un área de trabajo, lo ampliamos, o lo reducimos, lo mejoramos, pues esos cambios representan hacer una revaluación del hiper, donde podemos tener un hiper de línea base. Entonces hay algunas cosas que no hemos considerado, con estos cambios tenemos que incluirlos dentro de la línea base. Así también es muy importante lo que dice que cuando se haya producido daños a la seguridad y la salud de trabajo, pues hay que tener en cuenta que eso es 100% seguro de revisar nuestro hiper cuando hemos tenido un accidente o un incidente, para revisar si estaba dentro de nuestra línea base de la matriz hiper o no la consideramos o los controles no fueron muy estrictos o no fueron los adecuados. Entonces, siempre cuando se produce un accidente, pues es necesario actualizar y revisar nuestra matriz hiper. La ley nos señala como un mínimo una vez al año, pero lo mejor y lo saludable para una empresa es siempre revisarla siquiera cada trimestre, cada 4 meses, y ver qué pudo haber cambiado, qué controles están funcionando y qué controles no está funcionando, ¿no? En base tal vez a los reportes de incidentes que no producen todavía un accidente, pero que nos van dando un indicativo de lo que está sucediendo en las diferentes áreas. Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud del trabajo participan en la hiper en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, puede recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. Esto nos indica lo siguiente. La ley 29783, dentro de todo su marco, nos pide la conformación del comité de seguridad o un supervisor de seguridad de salud y trabajo, y son ellos, tanto el comité o el supervisor, los que tienen que velar por el cumplimiento de este hiper, ¿no? Es parte también de su obligación y también inclusive deben estar presentes durante la elaboración. Si así no lo estuvieran, ellos pueden solicitar las evaluaciones y hacer y sugerir las medidas de control. Cuando uno hace un hiper en el campo, usualmente el control no se establece ahí. En el campo solo se identifica y se evalúa los riesgos. Inclusive parte de la evaluación de riesgo se realiza post la inspección, ¿no? O sea, después de cuando ya se sienta en la oficina y se conversa. Obviamente ahí también deben participar los representantes de los trabajadores y el representante de seguridad y salud en el trabajo. Es lo más saludable para un IPERCE de calidad. Y los controles se determinan ahí. Entonces, si los representantes o los trabajadores estuvieron durante la identificación, pero no saben qué controles se está implementando, el representante de seguridad y salud en el trabajo puede solicitarle al empleado las evaluaciones y ver con qué control está tomando el empleador
y sugerir algún cambio si es que no están conformes con ello, ¿no? Y asimismo, hacer seguimiento de los controles y las medidas que se piensan, que se decidieron tomar. ¿Y eso por qué? Porque tienen que colaborar con la empresa en el sentido de que lo que sea tomado como decisión no sea solo un papel que sea escrito y ya, sino que se lleve a cabo en los plazos que ahí se ha colocado como los correspondientes. Si dice un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del nivel de riesgo, no menor, mayor o alto. Entonces ver si la empresa está actuando, está tomando cartas en el asunto y, y si todo esto, pues con el fin de proteger la integridad de los trabajadores, en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Y en caso pues de no tenerse respuesta satisfactoria, puede recurrir a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Pueden ir y pedir la intervención, ¿no? Del Ministerio de Trabajo y de las autoridades competentes dependiendo del ámbito donde se desarrolla. Luego tenemos en el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, algunas disposiciones muy importantes para el IPER, como por ejemplo el artículo 26, donde dice que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo. Entonces, debe ser efectivo, o sea que debe proveer la solución. No podemos decir, no, esto no puedo hacer y esto así va a quedar. No, debe hacer efectiva la solución para identificar y eliminar los peligros. Entonces, ya está parametrando. Y recuerde que esta ley y el reglamento se aplica a todas las empresas, no solo a minería, construcción, que digamos son las más involucradas y que ya llevan este tipo de gestiones hiper y de riesgo pues ya desde muchos años atrás. Entonces, esta ley de seguridad en el trabajo aplica a todas las empresas. En el artículo 32 nos dice que la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: la identificación de peligros, evaluación de riesgo y sus medidas de control. Aquí, pues, digamos que si tú tienes una empresa grande, entonces a veces hay la duda, ¿qué debo mostrar? Toda la evaluación, si tengo, no sé, 500 peligros, 500 evaluaciones, 500 controles, pues, ¿dónde puedo mostrar toda esa documentación? No le vas a pegar un periódico moral 500 hojas, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver ahí es, debes mostrar la documentación que le va a servir al trabajador, ¿no? Lo que él necesita conocer. Entonces, por ejemplo, en área de carpintería, no sería pues prudente poner pues la identificación de peligros del área de soldadura o del área de acabados, ¿no? En ese caso es poner lo que le corresponde a ellos, ¿no? Y lo que corresponde, si hay una subárea, pues a la subárea. Entonces, eh, eso es lo que hay que ver. Hay que ponerle algo didáctico para que el trabajador pueda entender a qué se refiere la matriz hiper que él puede estar observando. El artículo 82 nos dice que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. Esto es usual y mucho más aún ahora que estamos dentro del contexto del COVID-19. Mm, por ejemplo, el hecho de evaluar de forma periódica la salud del trabajador, hacer pruebas mensuales, cada 14 días, lo que el área pues de medicina ocupacional pudo haber determinado, el área experta, ¿no? Y cada cuánto hacemos evaluaciones para ver si nuestros trabajadores se están infectando, no se han infectado, y todo con el fin de reducir la exposición. Porque si yo contemplo y identifico quién puede estar
infectado, pues simplemente lo pongo en cuarentena, separo al personal que pudo estar en contacto y así pues minimizo el riesgo de que todos se contagien y todos estén enfermos, ¿no? Entonces, un hiper siempre funciona cuando es de forma periódica. No es que lo hacemos una vez y ya, no. Dicho sea de paso, la ley de seguridad y salud en el trabajo nos pide un sistema de gestión. Entonces, el corazón de un sistema de gestión es la mejora continua. Y la mejora continua solo se puede hacer si uno revisa periódicamente lo que está ahí. El hiper es la razón principal de una mejora continua. ¿Por qué? Porque ahí está el control. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? Se va a eliminar, se va a mitigar el riesgo. O en todo caso, ¿qué se va a hacer? Se va a comprar un nuevo equipo, se va a ampliar el área, se va a buscar otro personal más capacitado, otro personal idóneo, o se va a poner barreras administrativas como controles, como evaluar un currículum mucho más, digamos, preparado, un examen psicológico o un examen de la vista para determinadas acciones donde se necesita que tengan una agudeza visual mayor. Esas son las cosas que permiten una mejora continua. Y si no se hace de forma periódica, nunca se mejora. Es como cuando vas, como cuando una persona quiere a tomar una dieta para bajar de peso. Tiene que ver su control, ¿no? Primer mes bajé, no sé, medio kilo, el segundo mes 200 gramos, el tercer mes 100 gramos, entonces ya sabes que no estás mejorando y que estás yendo a peor. Pero si bajas un kilo, el otro un kilo 100, un kilo 50, otra vez un kilo 100, pues puedes deducir que estás manteniendo un ritmo y aunque tal vez no estás mejorando, pero lo estás manteniendo. Entonces la mejora ya sería pues al punto donde identifico más peligros, evalúo riesgos y también implemento controles eficientes. Luego tenemos acá el decreto supremo la 002 de 2020, que entre otras cosas pues aprueba medidas para la promoción de la formación laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario. Eh, lo más importante de este decreto es que modifique el artículo 77 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ahora dice lo siguiente: de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año por el empleador. Se realiza en cada puesto de trabajo con participación del personal competente en consulta con las y los trabajadores, así como con sus representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso, ¿no? Recordemos que comité es cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores y supervisor cuando es menor a esa cantidad. Entonces, en este artículo ya nos compromete a todo, ¿no? A realizar el hiper sin exceder el plazo de un año. Como ya habíamos mencionado, lo conveniente es renovarlo cada trimestre. eh, Hay empresas que lo hacen cada mes, ¿no? Entonces, inclusive hay diferentes tipos de hiper. El que es mensual, pues digamos, es un poquito más ligero, se revisa cosas digamos, más notorias. Y hay un hiper que se puede hacer cada 3 o 4 meses, donde ya se ve controles mucho más grandes, como puede ser el cambio de tecnología. Eso no se puede hacer pues en un mes. Hay que cotizar el equipo, hay que capacitar a las personas que van a utilizar ese equipo. Entonces, ese hiper toma, digamos, ese control toma mucho más tiempo, ¿no? Y está en un hiper que se revisa con un periodo más largo, porque abarca unos tipos de peligros que implican un control mucho más elaborado, ¿no? También nos señala el artículo 77 los requisitos mínimos para la elaboración o actualización del hiper. En primer lugar tenemos las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo.
Actividades rutinarias, algo que se repite con mucha frecuencia, no rutinarias, que se hacen pues, una vez al mes, puede ser situaciones de emergencia, pues ya son muy esporádicas, eso no sucede, pues, ni rutinariamente ni no rutinariamente, es muy específico, puede ser una vez cada 3 años, una vez cada 5 años, como vemos los ejemplos, la operación de maquinaria pesada, para el operador es rutinaria, todos los días lleva carga, descarga, lleva carga y descarga, ¿no? Eso por ejemplo, ¿no? Para un pintor, todos los días pinta, todos los días lija, el área de trabajo, para un soldador igual, ¿no? Todos los días está soldando con la máquina ahí. Y las actividades no rutinarias, como vemos en el ejemplo, por ejemplo, mantenimiento correctivo, ¿no? Que se realiza, pues, cuando, por ejemplo, algo le falla al equipo, ¿no? Le falló, pues, un componente, se hace un mantenimiento correctivo donde se revisa el componente y se ve, pues, qué se puede hacer. Y eso no es frecuente, el equipo puede no fallar en mucho tiempo, entonces no hay un mantenimiento correctivo, sino un mantenimiento programado, ¿no? Entonces, también, pues, sí es bien cierto, para el operario podría ser una actividad no rutinaria el mantenimiento programado, pero para el mecánico sí es una actividad rutinaria porque la realiza no todos los días al mismo equipo, pero sí la realiza todos los días a diferentes equipos. Para él sí es una actividad rutinaria. Por eso es importante la participación de, del personal cuando se realiza la matriz hiper. La situación de emergencia, pues, es algo catastrófico, algo que sucede muy de vez en cuando y hay que saber identificar, pero eso no significa que no vamos a poner, pues, su evaluación y tampoco su control. Debemos evaluar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Esto pues implica ya va en el sentido de la capacidad del trabajador, ¿no? Por ejemplo, si es una maquinaria un poquito más alta, entonces el personal no puede ser tan chiquito, porque si no, un personal bajito se puede sobreesforzar en alcanzar algo. Y si no se cuenta con personal idóneo y no se le puede cambiar, entonces ahí tal vez tenemos que cambiar el área de trabajo. No sé, bajar la maquinaria un poco o ponerle, levantar el piso para que él trabaje de forma más cómoda. O sea, hay que ver cuál es la mejor solución. Tal vez lo mejor es cambiar al personal, rotarlo y traer ahí un personal idóneo. E igualmente tiene que ver ya con las capacidades de saber operar ciertos equipos, de saber utilizar ciertas herramientas en base a capacitaciones o cosas así. Entonces, eso implica que sean personal idóneo. Ahora, sensibles a determinados factores de riesgo, puede ser pues, las alergias, en este caso, el contexto del COVID es muy importante porque sabemos que las personas mayores, personas con condiciones de obesidad o con posibles afecciones pulmonares son los más propensos, ¿no? A contraer esta enfermedad y a, digamos, hacer una enfermedad mucho de forma grave, perjudicial para su salud. Entonces, estas personas sensibles deben ser tomadas en cuenta eh, mm, para poder hacer una elaboración o una actualización del IPARCER. Bueno, vemos ahí los ejemplos. Acá en el tercer ejemplo podemos ver que no que va a entrar a un área, por ejemplo, ahí si somos algo gorditos y vamos a entrar a un área estrecha no vamos a trabajar muy bien, ¿no? Entonces hay que ver la idoneidad del trabajador en todo sentido, no con el fin de discriminar, sino con el fin de minimizar la exposición a, a la exposición a riesgos que puede tener nuestro trabajador. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. En este caso, pues podemos identificar qué agentes son los que están presentes más en el medio ambiente del trabajo, tanto en materia de seguridad y salud. Eh, por ejemplo, si trabajamos en un área cerrada, con poca ventilación, entonces los agentes biológicos y los químicos están más presentes.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos instalar ventilación, un EPP mucho más eficiente en el sistema respiratorio. Ahora, si estamos en una empresa jurídica, un estudio jurídico, pues lo común que podemos tener son computadoras, sillas, posiciones ergonómicas, posiciones no ergonómicas, entonces eso es lo más común. Entonces hay que buscar siempre la mayor relación que tiene con el medio ambiente de trabajo. Si trabajamos con soldadura, pues hay muchas cosas en caliente, entonces, ¿no? Entonces hay que estar abierto y identificar los peligros que tengan mucha relación con ese tema de los trabajos en caliente. Incluir medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes, según lo establecido en el artículo 64, 65, 66 y 67 de esta ley. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, los trabajadores con situación de discapacidad, que puede ser silla de ruedas, la ausencia de un miembro, de un brazo, de una pierna, o de un falange, o de un dedo, la capacidad visual, ¿no? Pueden ser daltónicos, pueden no ser daltónicos. Eh, También podemos ver el tema pues de la protección en lo que son factores de riesgo para la procreación, como es la radiación, la exposición a esta, ¿no? Muchas veces el personal que trabaja, y aparte del EPP, es un personal que rota constantemente. ¿Por qué? Porque no puede estar ahí mucho tiempo trabajando, un año, 2 años, 10 años, 20 años trabajando en el mismo lugar, aunque se ponga su CPP, pues tiene el agente ahí muy expuesto durante mucho tiempo, ¿no? El enfoque de género y la protección de los trabajadores, muy importante, hay que considerar lo necesario para que las personas de diferente género tengan pues el mismo cuidado y sean atendidas de la misma forma. Por ejemplo, un vestuario para damas, un vestuario para caballeros. Igualmente un servicio higiénico para damas, caballeros, todo eso con el fin pues, de atender los diferentes riesgos que tiene, ¿no? No hablamos de de la misma biología. Igual para cuando tenemos mujeres embarazadas, cuando tenemos también adolescentes, contempla cierto tipo de tratamiento especial. Por ejemplo, los adolescentes no pueden trabajar pues, horario nocturno, no deberían trabajar horario nocturno, a lo mucho algunas horas determinadas de trabajo, y no horarios prolongados de trabajo, no así sean pues necesarios, pues son consideraciones que se deben tener igual como para una gestante, por ejemplo. Tenemos los resultados de las evaluaciones del factor de riesgo físico, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, tenemos que tener en cuenta eh, los, los resultados que hemos tenido, como por ejemplo, si hubo un accidente y evaluamos y tuvimos digamos, un nuevo agente físico que hemos encontrado, hay que evaluar si ese agente se encuentra en otras situaciones también. Por ejemplo, si hemos encontrado un agente biológico en determinada área, en una área, pues no sé, carpintería, pues hay que revisar si en las demás áreas contiguas que están muy cercanas está presente ese agente, ¿no? Igualmente, los agentes químicos, si hemos encontrado que hay un agente químico que causa daño, pues hay que revisarlo. Un agente psicosocial muy importante, si tal vez mucho en esta área pues están, no sé, estresándose, mucha presión o mucha ausencia de personal y eso causa que el personal que viene está sobrecargado de trabajo, verificar si eso está pasando en los demás, ¿no? Entonces, esa identificación de los agentes nos permite pues revisar y tener en cuenta para las demás evaluaciones.
Los resultados de la investigación, es lo que se había dicho, ¿no? Cada vez que sucede un accidente o enfermedad profesional, hay que revisar nuestra matriz IP. Un accidente de trabajo, pues hay que ver si ese agente se está repitiendo, si el comportamiento de esa persona posiblemente se quedó dormido cuando estuvo manejando el equipo, entonces hay que ver si los demás están descansando bien o si no está haciendo, o sea, ¿qué está sucediendo? Enfermedades profesionales, pues obviamente, ¿no? Si tenemos, digamos, ya un caso de lumbalgia en el área administrativa, pues hay que ver si las sillas son adecuadas, si los horarios de trabajo son adecuados, demasiado tiempo, y si se les está dando vacaciones en su debido momento. Entonces, todo eso contribuye a que la matriz hiper siempre se esté renovando y volvemos al ciclo pues que decíamos que es de mejora continua. Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de la y los trabajadores. Perfecto. Los exámenes médicos ocupacionales, no necesariamente pues que ya esté enfermo, pero pueden darnos una pista de qué está sucediendo, ¿no? Si hay muchas personas que vienen cortado pues su dedo de forma, digamos, menor, ¿no? Pero se están cortando, pues hay que ver pues por qué se están cortando, ¿no? A qué se debe. Si vienen toda una banda, digamos, un grupo de trabajadores que está enfermo del estómago, por así decirlo, pues entonces hay que tomar en cuenta y revisar si hay algún agente biológico en el área del comedor, o sea, qué está sucediendo, ¿no? O sea, cómo están construyendo. La vigilancia médico-ocupacional es específicamente pues las estadísticas, ¿no? Revisar y ver también cuántos tenemos mayores de 30, mayores de 50, mayores de 60. Todo eso ayuda a que la matriz hiper sea más nutrida y mucho más eficiente. Lo anterior pues son requisitos mínimos sin perjuicio que el empleado pueda considerar cualquier otro requisito para la gestión de sus riesgos. No puede implementar muchas cosas como por ejemplo mejorar su gestión con la ISO 45001, tomar algunas cositas que están ahí en la norma, que es una normativa opcional, ¿no? Algunas empresas la toman también como guía, pero siempre en el cumplimiento de la ley, porque primero es la ley. La matriz y per se debe ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley. Las medidas de control propuestas se aplican de conformidad con los artículos 21 y 50 de la ley. Requisitos de la norma internacional 45001 ISO 2018 en concordancia con la actualización del artículo 77 del Decreto Supremo número 005-2012. Hay que ver eso, ¿no? Cuando la ley se actualiza, hay que ver si tiene concordancia con nuestra ISO 45001 que estemos implementando, porque tiene que cumplir la ley, ¿no? Y también tiene que tiene que trabajar bajo digamos, hablar el mismo idioma y ver en qué concordancias vamos cumpliendo la ley y que nuestra ISO 45001 dentro de sus principios nos señala eso, no cumplir la norma legal de donde se esté aplicando. Tenemos la ley 29783, en primer lugar tenemos normas mínimas, entonces la ley de por sí es una norma mínima. También el artículo 17 nos señala un sistema de gestión de seguridad en salud en el trabajo, la ISO 45001 nos pide un sistema de gestión en salud en el trabajo, y también nos señala principios de la política del sistema de gestión y salud en el trabajo. Eso mismo, la norma nos pide los principios de lo que es la política del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Como se modificó el artículo 77, entonces vemos acá las concordancias. Del artículo 77, la A, que eran las actividades rutinarias, tiene concordancia con el requisito 6.1.2 de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. Este, en su inciso B y D, G y H, ¿no? Donde nos dice igualito, ¿no? Actividades institucionales y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de la infraestructura, equipos, materiales, diseño, factores humanos, prestación de servicios, eh, cómo se realiza el trabajo, las situaciones de emergencia potenciales, ¿no? Lo mismo que es considerado acá en nuestra ley, los cambios reales o propuestos de la organización, operaciones, procesos, hemos dicho, ¿no? La gestión del cambio, cada vez que cambia un proceso hay que
reevaluar nuestro IP, y los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros. Lo que pudo ser un peligro antes en lo que respecta a lo que nos involucra, puede ya no serlo ahora. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Si digamos encontramos una vacuna muy efectiva, pues si antes era un peligro, pues ahora deja de serlo una vez que se vacune. Entonces la vacuna será el control, pero ya cuando hagamos una revisión al siguiente año y cuando esto, digamos, si hemos encontrado la cura definitiva o la vacuna definitiva, pues ya dejaría de ser un peligro, ¿no? En el mismo artículo 77, los artículos B y D, que habla de las condiciones de trabajo, las existentes o previstas y que tengan que ser personal idóneo para realizar ello, así como incluir medidas de protección para trabajadores en situaciones de discapacidad especiales, por así decirlo, y el enfoque de género y la protección a las trabajadoras, pues lo mismo nos señala el requisito 6.1.2 en sus incisos A, E y F, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la norma, lo que nos dice aquí, perdón, la ley, no podemos aplicar lo mismo con esta norma. Entonces cumplimos la ley y también cumplimos la norma. Porque nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo no puede ser doble. No puede existir uno que aplique la ley que nos pide, que son requisitos mínimos, dice bien claro, porque de ahí para arriba podemos crecer, y tener otro sistema de gestión en la ISO 45001. No, la ISO 45000 nos permite tener un sistema de gestión que siempre está en concordancia con los requisitos mínimos de la ley, y que obviamente en este sistema de gestión hay muchas mejoras, cosas que se pueden implementar, y que obviamente estamos cumpliendo la ley porque cogemos lo mínimo de la ley, se cumple, y hacemos todavía mucho más con la norma internacional, ¿no? Eh, Respecto al artículo C, el inciso C, perdón, que dice identificar los peligros y los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad que guarden relación con el medio ambiente de trabajo, igualmente están reflejados en los incisos A e F respecto a la norma, ¿no? Podemos ver en la F, por ejemplo, que nos dice que otras cuestiones incluyen la consideración de el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. Acá es muy importante. La norma de la ISO 45001 es mucho más específica, ¿no? La ley es más general. En la norma, pues ya hablamos de equipos de trabajo, de instalaciones. Por ejemplo, si determinamos que un peligro potencial, o si determinamos, identificamos que hay un peligro al usar una maquinaria, ¿no? En determinadas condiciones, pues esa misma maquinaria se puede utilizar en diferentes áreas, entonces hay que ir y revisar la misma maquinaria en todas las diferentes áreas. Si se descubre pues que hay una faja que ha venido como repuesto y que es la causa de algunos incidentes con el equipo, entonces, si ese mismo repuesto le hemos puesto a otras maquinarias, pero que todavía no han fallado, pues tenemos que ir y revisar ese tipo de componente en las otras áreas. Entonces, en esta parte la norma es un poco más específica. Nos habla también de horas de trabajo y carga de trabajo. Aquí no nos dice, pero horas de trabajo, carga de trabajo. Muchas veces esto se confunde. No es lo mismo horarios de trabajo o carga de trabajo. O puedo trabajar, no sé, 4 horas al día, por así decirlo, ¿no? Pero mi carga laboral puede ser mucho más que de otros que trabajan 8 o 10 horas al día. Ya, entonces, ¿qué implica mi carga laboral? Entonces, por más que en el centro de trabajo yo esté 4 horas, puede implicar que en casa esté trabajando mucho más, para poder compensar la carga que tengo y cumplir. Entonces, eso va a implicar a que no descanse, a que llegue tarde, mal humor y ese tipo de cosas. Entonces, la norma también nos menciona el acoso y el bullying, ¿ve? Como parte de la identificación. En su inciso E nos habla sobre los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales. La norma también nos manifiesta que hay que tener en cuenta las condiciones, pues,
las condiciones físicas del lugar, los factores humanos, qué es lo que puede causar lesión y deterioro de la salud de las personas. Entonces, que vamos viendo las concordancias de la ley con la norma, ¿no? Para poder, si deseamos implementar o si ya tenemos implementado, hacer algunas, digamos, acotaciones, modificaciones para estar en concordancia con la ley, porque si la ley cambia, la norma también, perdón, nuestro sistema de gestión basado en la norma, tenemos también que modificar, porque la ley puede haber considerado algunas cosas o puede haber sacado algunas cosas, entonces, tenemos que, actualizar. En los incisos FG tenemos los resultados de las investigaciones y los datos estadísticos. Asimismo, la norma nos dice acá que los incidentes pasados pertinentes, internos o externos de la organización, incluyen emergencias y sus causas. Es lo mismo, ¿no? En otras palabras, siempre los resultados de estos incidentes nos dan una buena pista de dónde debemos mejorar nuestro participa, así como revisar las evaluaciones existentes de los riesgos de seguridad en el trabajo y otros tipos de riesgos, ¿no? Según sea apropiado, o sea, la estadística, ¿no? Siempre eso nos ayuda, a ver a dónde va, nuestro sistema de gestión, ¿no? Si estamos en mejora o si estamos en declive, ¿no? Y poder tomar acciones al respecto. Bueno, eso sería,